Vamos a seguir contando historias de Berta Koestler. En realidad vamos a empezar a contar. Recién hablamos de la biografía. Hicimos un pasaje así rápido. ¿Sabe que leyendo las leyendas de los mapuches, de los araucanos como ella les llama, encontramos dos que tienen un significado especial por el tema histórico, que es el tema de los personajes que toca. Una sobre Cafulcurá y el otro sobre Perito Moreno. Obviamente, ella escuchó, escribió y lo publicó. Podemos ahí conocer algo que a lo mejor en la historiografía que nosotros estamos acostumbrados a manejar o a leer no está, que es el tema de el punto de vista de los pueblos originarios, de los mapuche, con respecto a determinados personajes históricos que existieron. Por supuesto que Berta vivió en una época donde todavía quedaba gente que había vivido esos tiempos, los tiempos de la campaña del desierto, y le contaban en primera mano, o a lo sumo, gente que lo había escuchado de su padre. El primero, las leyendas de Cafulcurá. Usted sabe que Cafulcurá, piedra azul sería la traducción al español, era aquel lonco guerrero que se hizo respetar en las llanuras pampeanas. Cafulcurá murió unos pocos años antes del inicio de la denominada campaña del desierto y era objeto de un respeto reverencial por parte de todos los pueblos que vivían de la cordillera para estos lados, que en esos tiempos no dudaban en pedirle ayuda cuando estaban en algún tipo de problemas. Por ejemplo, nosotros hemos narrado una historia de Félix Samartín, donde... El caso de la invasión... La invasión Muluche, exactamente. Cuando su hermano Reuquecurá le pide ayuda, ahí aproximadamente entre los años 1860 y 1865, cuando los Muluches de Chile deciden invadir, que le piden ayuda a Cafulcurá, que se juntan los principales caciques que dominaban en esos momentos, que eran Sayhueque, Purrán y Reuquecurá. Pero bueno, esa admiración reverencial dio origen a muchas leyendas, hasta bien entrado el siglo XX, que se seguían narrando en los fogones mapuches. Por ejemplo, acá vamos a leer algunas. Hablaba, por ejemplo, de la madre de Cafulcurá. Dice: la madre de Cafulcurá dio a un perro grande el cordón umbilical del recién nacido envuelto en grasa. El perro tragó el paquete entero sin morderlo. En caso contrario, el hecho hubiera sido de mal augurio para el niño. O sea, sometieron la decisión de su fortuna, de su destino, a cómo comía el perro ese cordón umbilical. El cordón umbilical de Cafulcurá. Otra leyenda decía que, por ejemplo, cuando quería cruzar un arroyo con su gente, este arroyo se secaba al otro día. Las rocas se partían para darle paso. Cuentan que un día Cafulcurá, por ejemplo, subió al cerro más alto de su territorio y allá arriba chocó con el sol. Y que desde entonces el sol y él caminaron juntos, como antes lo habían hecho otros grandes jefes. O sea, lo ponían en un plano similar a las grandes leyendas, a los grandes caciques, de los cuales muchas veces no tenemos nombres, pero la tradición oral del pueblo mapuche en sus distintas parcialidades, porque bueno, siempre está el que dice no eran mapuche, eran, por ejemplo, eran ranquel, eran pampa, eran huiliches, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros acá estamos hablando de la cultura mapuche en general. Decían que los mapuche suponían que Cafulcurá estaba en comunicación secreta con personajes legendarios, con espíritus legendarios, y se comunicaba con ellos a través de ciertos pájaros que eran los mensajeros que lo animaban y lo prevenían en caso de que algo malo le estuviera
por suceder. Dice que, por ejemplo, una de las formas que tenía de agradecer la gente a Cafulcurá era que Cafulcurá les permitiera comer yeguas blancas, porque aparentemente no estaba permitido comer yeguas blancas. Usted sabe que era normal comer carne de caballo, pero no podían comer las yeguas blancas, a excepción de que Cafulcurá lo permitiera. Cuentan las leyendas que Cafulcurá tenía muchas mujeres, pero a ninguna la compró. Como era muy temido por su crueldad, se apoderaba de las mujeres jóvenes y lindas sin que nadie se atreviera a castigarlo ni a reclamar indemnización. Seguramente acá está un poco metido también el tema de las cautivas. Continúa la leyenda: cuando alguna mujer le gustaba, la tocaba como al descuido en el brazo. También podía ser en la mano o en la espalda. Eso era suficiente para declararla de su propiedad. También las leyendas mapuches, recopiladas especialmente sobre Cafulcurá, recopiladas por Berta, hablaban de la crueldad de Cafulcurá. Decía, por ejemplo, su crueldad es proverbial. A los perros cuyo ladrido les molestaba, los envenenaba con panza de guanaco. Hablando de su crueldad, también dicen las leyendas que nunca dejaba pasar algo que le hicieran sin vengarlo. Quemaba vivo a los prisioneros, pero nunca comió de la carne cortada al enemigo vivo, que asada o cruda era comida ante los ojos de la víctima. Solamente, escucha bien, comía los corazones crudos arrancados de los prisioneros vivos, porque eso significaba para él el aumento de sus fuerzas. Siguen las leyendas sobre Cafulcurá, que, por ejemplo, hablan de que sus ojos tenían una fuerza extraña, que obligaba a los hombres a mirarlo en los ojos para asegurarse de que decían la verdad. Para los que eran culpables, mirar a los ojos de Cafulcurá era el peor castigo, porque nadie podía jurar en falso mirándolo a los ojos. Mirándolo a los ojos. Ese es el poder que se le atribuía, o sea, el poder que se le atribuía era tan grande que la gente hablaba de los poderes de Cafulcurá en los fogones en voz baja, aunque estuvieran solos en medio de la nada, por las dudas hablaban en voz baja para que nadie los escuchara, especialmente la boca como los jugadores de fútbol para que no se le lean los labios. También las leyendas dicen que era capaz de una generosidad conmovedora. Dicen que era capaz de regalar su última piedrita de sal. Siempre cuidaba de que se preparaban panes de sal, vigilando de que siempre hubiera aprovisionamiento, que hubiera reserva de ellos. Usted sabe, don Jorge, que la sal, así como en otras culturas, era un moneda elemento de cambio y valor. Exactamente. Dicen que Cafulcurá era sonámbulo y epiléptico, y que para evitar los ataques ponía debajo del sitio en que dormía una cabeza de caballo. Cafulcurá, cuando miraba al cielo, miraba las constelaciones, le proporcionaba una especie de alivio a su situación de estas enfermedades, la epilepsia y el sonambulismo. No sé si es una enfermedad el sonambulismo, pero le daba un cierto alivio. Y entre otras de las cosas que hablan las leyendas de Cafulcurá, dice que cuando ya era viejo, le preguntaban por su salud y él respondía siempre: hace mucho que mi corazón está alegre y contento porque todavía está sano, todavía late como un caballo travieso. Dicen las leyendas que el corazón de Cafulcurá fue siempre su guía, que este cacique lo obedecía y que era como su luz, y que era una luz intensa que era capaz de penetrar la tierra. Usted sabe que Cafulcurá murió en 1872 y dicen las leyendas que cuando, con bastante temor, abrió en su cuerpo, le encontraron 2 corazones. Todas estas leyendas que hablan de Cafulcurá las transcribió, las escuchó y las escribió Berta Ilg,
en una de sus obras. Y a nosotros realmente, nosotros acá mencionamos algunas leyendas de Cafulcurá, en realidad son bastante más. Nos gustaron mucho, porque además Cafulcurá no es un personaje cualquiera, no está hablando de una leyenda como hay otras que hablan de elementos naturales, de montañas, de lagos, de ríos, sino que está hablando de una persona de cuya existencia histórica tenemos comprobante, por llamarlo de alguna manera, y por eso nos gustó esta historia de Berta Koestler sobre Cafulcurá. Y para quienes crean que esto es muy fantasioso, uno podría decir que, por ejemplo, Gilgamesh o la mayoría de los pueblos antiguos, digamos, tienen en su génesis este tipo de historias, o muy similares, donde hay personajes inmortales, personajes con poderes, o sea que esto no es patrimonio o fantasía de 4 mapuches trasnochados. Ah, bueno, a ver, agarremos la Biblia. Claro. No vayamos a Gilgamesh ni nada de eso. ¿Sabe que también ella escribió algunas leyendas sobre un brujo muy poderoso? ¿Sabe cómo se llamaba ese brujo? Sí, pero dígalo usted. Francisco Moreno. Le decían el Perito Moreno, o le dicen, o más conocido como el Perito Moreno. Ella cuenta que un mapuche, allá por el año 1947, le contó una historia que ella escribió. La persona que la narraba le pidió que no revelase su identidad, pero lo que se sabe de esa persona, que al momento que a ella le contó esta historia, esa persona tenía 85 años, o sea, en el año 1947, y mencionó que la escuchaba de su padre, cuyo hermano, o sea, su tío, era Huerquén del cacique Olonco Sayhueque. Huerquén es una especie de portavoz, mensajero también. Arranca la historia diciendo: mi padre estaba en la toldería del cacique Sayhueque, el rey de los manzaneros, cuando vino un huinca que se llamaba Francisco Moreno, pero que los indios, que lo conocieron, le dieron otro nombre, porque este hombre era muy peligroso. Lo llamaban el Cuatro Ojos. Bueno, ahí la explicación es... Salta a la vista. Salta a la vista, es por los anteojos que él usaba. Ellos consideraban que esos anteojos eran un elemento de brujería muy poderoso y muy avanzado del cual ellos no disponían. Sigue narrando, dice: cosas graves pasaron mientras él estuvo en nuestra tierra. La piedra santa, mejor dicho, un montón de piedras de forma rara, se habían hecho pedazos. Quería decir desgracia, castigo por haberse rendido a don gobierno. O sea, don gobierno se está refiriendo al gobierno nacional, al ejército nacional. Acusan a don Francisco Moreno de que por su presencia unas piedras santas que ellos tenían se habían roto, cosa que no había sucedido nunca. O sea, ellos no recordaban que eso haya sucedido anteriormente. La persona que narraba dice: ¿cuándo hubo antes una desgracia tan grande en la tribu? ¿Cómo puede ser que este ser creado por el grande del cielo andar de noche sin cabeza? Porque bueno, la piedra esta santa tenía forma de cabeza y justamente se rompió como decapitándola. Entonces ellos consideraban de que era mal augurio y que todo eso empezó cuando... A partir de la llegada... Exactamente, a partir de la llegada de don Francisco Moreno, el perito. Y no veían con buenos ojos los experimentos que este hombre hacía. No, tampoco, porque además él llevaba un montón de instrumental científico, podríamos llamarle. Llevaba, por ejemplo, elementos para medir, llevaba barómetro, tenía un reloj. Eran todos elementos que ellos lo consideraban de brujería. Sigue narrando esta persona: debe vivir, o sea, refiriéndose al perito. Porque básicamente se estaba discutiendo si se lo mataba o no. Exactamente. Debe vivir después que quería robar nuestras almas. Eso que dice usted es justamente, el perito Moreno estuvo prisionero del cacique Sayhueque.
Y lo que se estaba discutiendo era, ¿lo matamos o no lo matamos? Porque era una prisión domiciliaria, disculpe, porque no estaba preso o... No estaba encadenado, claro. Él se movía en libertad, él estaba con la posibilidad de caminar entre las tolderías, obviamente que era vigilado y que al primer ademán o al primer intento que se sospechara de fuga, no la iba a pasar bien. Entre otras cosas que dice esta leyenda, esta contada, dice: ¿por qué necesita 4 ojos? Solamente para ver más de lo que es bueno para nosotros, que le dimos hospitalidad al Melingüe. Melingüe es en mapuche 4 ojos, acuérdese, Meli es 4. Ya saben que el huerquén de él ha declarado que 4 ojos hace poco hizo un bulto de un espíritu araucano que lo envolvió en una hueralca y que con el bulto ese le dio forma a una persona con hombros y todo. Una hueralca es una manta hecha con piel de guanaco. Que mandó ese bulto a Buenos Aires. ¿Saben que esta alma debe vagar, que nunca encuentra descanso porque fue robada? Bueno, lo que están narrando acá es el gran miedo que ellos tenían, de que don Francisco les robara el alma, porque ese era el poder que se le atribuía a Francisco Moreno, al perito. Inclusive creían que se quedaba con el alma de los animales, lagartijas, sapos que él capturaba, metía en un frasco y decía que ellos creían que lo hacía para robarles el alma. Bueno, el relato es bastante extenso. Por ejemplo, hay una parte que dice: todo codicia el Melingüe, o sea, el 4 ojos, refiriéndose a Moreno. ¿Saben que quiso robar la piedra santa de nuestro amigo y vecino? La piedra santa que es del cacique. Cuando hablaban del cacique se referían a Namuncurá. La piedra que protege la tribu, la tierra y a todos nosotros. Bueno, lo acusaban al perito de haber querido robar, no ahí donde estaban ellos, sino con la gente de Namuncurá, también unas piedras sagradas. Ellos no entendían la obsesión que tenía el perito Moreno de recolectar muchas piedras, objetos que él encontraba para estudiarlos, y encima no solo los recolectaba, sino que los trasladaba, lo iba llevando a todos lados. Entonces, por ejemplo, él veía una piedra que le parecía interesante porque a lo mejor tenía algún determinado mineral, o él sospechaba de que tenía algún determinado mineral, lo transportaba, y muchos creían que en esas piedras llevaba el alma de otras personas, de otra gente ahí de los pueblos de la región. Aparte se hablaba de una fuga anterior donde se suponía que había desaparecido. Dice: como ven, el Huinca este no teme las cosas más sagradas, o sea que le faltaba el respeto a lo que ellos consideraban sagrado. Sigue diciendo: no le hemos dado hospitalidad, no lo hemos llamado toro, pero el corazón de él cae de aquí para allá. Por eso tenemos que cumplir el deseo del Aucaché y arrancárselo del cuerpo, este corazón infiel y sucio de perro cristiano. Esto era cuando estaban debatiendo, cuando él estaba prisionero, qué hacer con el perito Moreno. Todos estuvieron de acuerdo en que el perito Moreno tenía que morir, y hay una parte al final de la leyenda que habla de que el falso 4 ojos, o sea, Melingüe, o sea, perito Moreno, entendió todo y supo que tenía que morir por sus fechorías, que don Gobierno lo mandó a hacer, que él no quería al indio pobre y bueno. Todo el pueblo se levantó, las palabras del Toqui los emborracharon, ahí se refiere a que antes de matarlo, todo el pueblo que ya estaba decidido a matarlo, se emborrachó, y después habla de que no entendieron cómo 4 ojos había escapado, y dice la leyenda: escapó por su brujería y nadie lo ha visto más. Parece que más tarde apareció en su guaría grande, o sea, en su ciudad, pero ahí no le han hecho gran caso, creyendo que decía mentiras. Así son todos los Huinca, se desconfían entre ellos, no tienen palabra ni corazón. Todo esto se lo fue relatando esta persona a doña Berta, y ella iba tomando nota, lo escribió. Y hoy nosotros tenemos las leyendas tanto de Cafulcurá como de Perito Moreno, contadas a través de la oralidad
de gente o que lo vivió o que se lo escuchó a sus padres, pero leyendas que no son cristianas, sino que son leyendas mapuche. En la página Más Neuquén las pueden encontrar mucho más completas. Nos vemos el próximo jueves. ¿Cómo no? Entre de tus bardas quiere rayen dormirse, tiembla en sus entrañas enamorada. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Imei, Neuquén, Neuquén, Imei, Neuquén. ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Sangre del bravo Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier.